Bien amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a revisar lo que es el entorno de desarrollo integrado para Arduino. Sin antes recordar que en la actualidad existe gran variedad de herramientas software que nos van a permitir realizar la programación o compilación de tarjetas Arduino. Para tal caso es importante recordar, por ejemplo, que hoy en día existen ya software de programación de distintos lenguajes. Inclusive habíamos visto algunas herramientas en internet que te permiten hacer programación a través de entornos BASIC, a través de entornos C, inclusive programación gráfica. Uno de los más destacados y que ha servido bastante para robótica educativa, especialmente en el área de escuelas y colegios, es el Scratch, un software que desde hace años viene promocionando lo que es la programación inicial básica, pero que hoy en día, gracias a las virtudes de las tarjetas Arduino y las facilidades que nos brindan estas, pues nos han dado un software que permita programar las tarjetas Arduino a través de puro bloques, nada de sintaxis, nada de código. Sin embargo, nosotros vemos por conveniente manejar una herramienta que es propia de la comunidad Arduino, que viene a ser el entorno de desarrollo integrado IDE de Arduino, ¿sí? Para ello, por ejemplo, en esta versión nosotros estamos viendo la 1.8.5 para Windows. Ustedes pueden entrar a la página y en el enlace que hemos dejado en el curso virtual, básicamente, y descargar lo que es la versión 1.8.10, ¿no? Entonces van a encontrar ahí este software para distintas plataformas, ya sea para Windows, Linux o Mac, ¿sí? Bien, como ustedes pueden ver entonces en la pantalla, nosotros tenemos ya lo que es la forma básica de iniciar el código. En esta primera parte, ¿sí?, nosotros tenemos la función setup. Esta función setup se caracteriza porque nosotros vamos a colocar en este segmento, en esta función de programa, todas las condiciones iniciales necesarias para poder iniciar el microcontrolador de la tarjeta Arduino. ¿Cuáles son las características necesarias? Por ejemplo, entre muchas que debemos inicializar, definir cuáles son los pines de entrada y salida, definir cuáles son las variables que vamos a manejar e iniciarlas con un determinado valor, ¿sí? No olvidemos que esta función se realiza por única vez cada vez que el microcontrolador se resetea, ¿no? O sea, el contador de programa va a pasar por estas líneas de código de la función una sola vez. Va a depender del cómo quieres usar esta característica para que corra tu programa, ¿sí? A continuación tenemos lo que es la función principal, llamada loop. Esta función principal llamada loop tiene el encargo básico de realizar la iteración de las líneas de programa que están acá dentro una y otra vez. O sea, quiere decir que todo lo que tú coloques acá se irá repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Ahora, en función de los bucles, en función de las bifurcaciones o condiciones que tú coloques en programación, va a depender también cómo quieres que funcione esta parte del programa, ¿sí? Entonces, para resumir esta plantilla, en esta primera parte colocamos todas las condiciones iniciales. En la segunda función llamada loop colocaremos ya el programa principal. Cuando hablábamos en la anterior clase acerca de lo que es las variables globales serán definidas en este segmento, ¿no? Pondremos variables globales, ¿sí? Estas variables globales básicamente nos van a permitir a nosotros manejar esas variables en cualquier función que tú vayas a crear, ¿sí? En cambio, las variables locales podrán ser declaradas en funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, acá una variable local, ¿está bien? Entonces, no olvidemos, es importante recordar dónde declaramos las variables y cómo funcionan. Una variable local es la que funciona en cualquier parte del programa. Puede ser llamada, modificada, editada en cualquier parte del programa. En cambio, una variable local es básicamente la variable que puede ser manejada en esa función donde ha sido declarada. Aparte de las variables, también hablábamos de las funciones. Ustedes pueden construirse otra función, ¿sí?, dentro del programa, ¿ok?, y manejarla con un llamado en
el programa principal, ¿no? Por decirles, llamamos función 1, punto y coma. Y en este momento nosotros haremos la llamada a la respectiva función que acabamos de crear. ¿Está bien? Entonces, también es importante, y según la anterior clase revisábamos, declarar esta función. Si vamos a usar una función por debajo de la función principal, es importante que nosotros antes del setup tengamos un segmento de declaración de funciones, ¿sí? Esto para ser ordenados, una declaración de variables globales, una declaración de funciones, tenemos en el segmento de las condiciones básicamente iniciales y tenemos el programa principal. Y a continuación tendríamos lo que son las funciones, que no son otra cosa que pequeñas partes del programa que nos van a ayudar a dar solución de manera específica una a una para tener la solución general de un problema entero. ¿Está bien? Entonces nosotros apelando a nuestro conocimiento de programación básica a través de sintaxis del lenguaje C, vamos a realizar un programa, ¿sí? Una vez que tengamos realizado nosotros un programa, ¿no? Vamos a borrar en el caso este segmento, vamos a asumir que no tenemos ninguna función, ¿sí? Vamos a proceder a realizar el compilado del programa. Es el primer paso que uno hace para compilar el programa, ¿ok? Para poder cargar este programa a la tarjeta Arduino. Entonces acá tenemos un botón que se llama verificar. Este botón verificar es el que va a hacer la revisión de toda la sintaxis del programa que hayas escrito. Si todo sale correcto, este compilador va a realizar un archivo .hex. El archivo .hex es el archivo que contiene la numeración codificada de todo el programa que tú has escrito a números en hexadecimal. Esos números son los que en realidad entiende como órdenes el microcontrolador. ¿Está bien? Entonces, una vez que realizas el programa, lo que haces es compilarlo. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa si presionamos compilar? Nos dirá, desea guardar el programa. ¿Está bien? Nosotros lo guardamos en el escritorio con el nombre, pues viene por defecto, o si gustan ustedes para tener una mejor capacidad de revisión en adelante de sus programas, tendrían que poner un nombre que les ayude a ver el orden, por ejemplo, JM1, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces realizamos la compilación y el guardado y miren qué nos dice, compilando el programa. En este momento el software está revisando toda la sintaxis que hay dentro de esta plantilla, ¿sí? Y para finalizar nos mostrará un mensaje de programa compilado. Como no existe ningún error, debido a que también no hemos modificado el programa, vean ustedes, nos dirá compilado. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la llamada a una función que no existe? ¿Sí? Realizo compilación del programa y seguramente el error nos saltará y nos dirá, señores, no está declarada en ninguna parte del programa la función a la que estás llamando. Entonces, si se dan cuenta, este compilador nos va a ayudar a verificar los errores. Es un poquito importante que también tengamos un concepto claro de lo que es un inglés técnico para poder revisar y verificar qué tipos de errores son los que nos salta. Una vez corregido, ¿sí? Una vez corregido esto, ¿no? Digamos que solucionamos el problema, realizamos la compilación y el programa nos dirá si hemos compilado de manera correcta. Pues bien, hasta acá ustedes tendrán la certeza de que a nivel de sintaxis el programa ha sido muy bien compilado, ¿sí? Pero bien, llega la hora en la que nosotros debamos realizar la conexión a la tarjeta Arduino. Pues para eso lo que debemos asegurar nosotros es en esta parte del compilador donde estamos señalando el mouse, ¿sí? Necesitamos tener configurada la tarjeta que realmente vamos a conectar al puerto USB de nuestra computadora. Y para ello nos vamos a herramientas y debemos elegir el tipo de tarjeta que nosotros vamos a usar o placa, ¿sí? Nosotros nos venimos a esta herramienta y podemos ver, por ejemplo, que tenemos distinta cantidad de tarjetas Arduino.
La que vamos a manejar nosotros dentro del curso es básicamente la tarjeta Arduino Uno. Sin embargo, ustedes tienen acá la gran gama: Arduino Nano, Mega, Leonardo, etcétera, todas las posibles tarjetas que hasta la fecha han sido actualizadas inclusive dentro de este entorno de desarrollo integrado. Nosotros generamos lo que es Arduino 1, ¿sí? Inmediatamente nosotros deberíamos ver el tipo de tarjeta acá abajo, a ver qué pasaría si nosotros seleccionamos una placa, por decir, seleccionamos Arduino Nano, ¿no? En ese momento nosotros podemos ver que acá ha cambiado el nombre de la tarjeta, ¿sí? Entonces, bueno, no se olviden conectar o seleccionar la placa para la que vamos a trabajar en realidad, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos conectado lo que es esta placa correspondiente a la tarjeta que vamos a conectar, presionamos subir. Este botón de subir es quien inmediatamente subirá el archivo .hex o el archivo hexadecimal al microcontrolador de la tarjeta Arduino. ¿Sí? Para este caso, por seguridad, cuando presionamos directamente subir, el entorno de desarrollo realiza el compilado y después de compilar el programa inicia el procedimiento hardware de poder subir el código hex a la tarjeta Arduino. En este caso nosotros tenemos un error, ya que no tenemos conectada la placa a nuestra computadora. En caso de tener conectada la placa a nuestra computadora, nos saldría también el mensaje subiendo, y al subir finalmente nos diría programa subido con éxito, ¿sí? Entonces son los dos primeros pasos bien básicos que uno debe tener en cuenta a la hora de programar su tarjeta Arduino. Bien, cuando uno está empezando, generalmente también quiere realizar lo que es verificar un ejemplo de una tarjeta, ¿no? Para ello nosotros contamos con una extensa librería de ejemplos, ¿no? Nos vamos a archivo, revisamos lo que son los ejemplos y aquí podemos encontrar ejemplos de bastante magnitud importantes para poder ser plantillas iniciales de algún tipo de proyecto. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos a nivel básico, tenemos lectura analógica, es decir, aquí seguramente se hace la lectura analógica de los pines del A0 al A5 y son transmitidos a través del puerto serial. Uno que es bien clásico, el Blink. A ver, vamos a abrir este ejercicio. Se nos abre acá, ¿sí?, los mensajes donde nos indica que es un producto libre, un software libre, del año en el que también ha sido aportado y modificado, ¿sí? Y a partir de ello ya tenemos un código donde básicamente lo que hace es parpadear un LED en uno de los pines del microcontrolador, ¿sí? Entonces nosotros podemos proceder a compilar este programa base. ¿Está bien? Ahí está, nos dice compilado con éxito, ¿sí? Este programa lo que hará es escribir en este pin un nivel alto, esperar un segundo, posteriormente escribir un nivel bajo, esperar otro segundo, y como les decía, la función loop se va a realizar una y otra vez, y esto hará básicamente que veamos un LED parpadeando en la tarjeta Arduino 1. ¿Está bien? Entonces podemos encontrar una gran variedad de ejemplos. Por ahí también tenemos a nivel digital, ¿sí? Como leer botones, generar tonos, melodías, ¿sí? A nivel de comunicación encontraremos comunicación serial, cómo enviar o usar librerías a través de caracteres especiales. Entonces tenemos una gran gama de ejemplos que nos van a permitir manejar plantillas base para poder realizar nuestros proyectos. Y acá también en esta versión 1.8.5 tenemos acelerómetros, ¿sí? Tenemos el manejo del sensor PINC, por ejemplo, que es bastante usado en robótica educativa, ¿sí? En displays tenemos manejo de un bar graph, que es una secuencia de LEDs conectados, ¿sí?
conexión a nivel de USB, tarjetas como el Arduino Leonardo, por ejemplo, que nos van a permitir emular un teclado, emular un mouse, ¿sí? Tenemos una gran variedad por ahí. Cuando nosotros estemos ya en la parte 2 del curso, veremos, por ejemplo, lo que es conexión o conectividad Ethernet. Acá nosotros tenemos todas las plantillas, por ejemplo, para hacer un servidor web en nuestra propia tarjeta Arduino. Gracias al shell de Ethernet veremos si podemos hacer un cliente web. Podemos usar o configurar DHCP para asignación de IPs en nuestra tarjeta. O sea, tenemos una gran variedad. Acá, por ejemplo, también tenemos GSM. Cómo podemos manejar una tarjeta GSM GPRS para poder, por ejemplo, enviar mensajes de texto, recibir una llamada, recibir un mensaje de texto, o simplemente hacer que nuestro módulo shell GSM GPRS trabaje en modo cliente o modo servidor. Entonces tenemos una gran cantidad de ejemplos. Por ahí también tenemos, si queremos hacer un data logger, cómo poder manejar una tarjeta SD. Hay shells para Arduino que permiten crear archivos de bloc de notas dentro de una SD con la propia tarjeta Arduino 1, y en ese bloc de notas ir guardando eventos tales como fecha, hora y el evento que se está realizando. Estos ejemplos base nos dirán cómo crear, cómo leer, cómo borrar, cómo modificar, cómo editar este tipo de archivos. Manejo de servomotores, manejo de pantallas de cristal líquido. Por acá tenemos, por ejemplo, el control de un robot del Explorer, que es un conjunto de tarjetas y dispositivos mecánicos para robótica educativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una gran variedad de ejemplos que los podemos cargar como base para poder iniciar en la tarjeta Arduino, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo básico de este entorno de desarrollo, tendríamos lo que es el análisis. Primero, recordar y resumir de verificar, cargar el tipo de tarjeta y subir el programa, ¿sí? Pero bien, hay un detalle importante que en este momento no lo visualizamos, pero que sí lo van a tomar en cuenta, por favor, es la selección del puerto. ¿Está bien? Nosotros, cuando conectemos nuestra tarjeta Arduino de manera física a la computadora a través del puerto USB, vamos a tener un proceso de creación de un puerto USB en modo CDC, dispositivo clase controlador. En palabras simples y resumidas, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los drivers instalados con el entorno de desarrollo integrado van a reconocer cuando se conecte una tarjeta Arduino 1, y dentro de la computadora van a crear un puerto llamado COM, ¿sí? El puerto COM es un puerto serial virtualizado dentro de la computadora, que a nivel físico real no es otra cosa que el puerto USB que viene conectado al microcontrolador. Entonces, cuando tú conectes una tarjeta Arduino, se va a generar un puerto COM. Puede ser puerto COM 1, 2, 3, 4, un número que la computadora le asigne, y ese es el puerto que tú deberás seleccionar acá, sí o sí, ¿no? Por ejemplo, el puerto COM 3. Tú seleccionas en la lista el puerto COM3, y a partir de ello, junto con el tipo de tarjeta que hayas elegido más el puerto COM que tú configures, aparecerá acá abajo, como lo puedes ver. Arduino 1 en puerto COM13. Por defecto está en el COM13. Seguramente en tu computadora, cuando conectes la tarjeta Arduino 1, tendrás el COM en el que se ha conectado tu tarjeta. Básicamente eso sirve para poder cargar un programa, ¿sí? Luego tenemos herramientas distintas, por ejemplo, que reemplazan los botones de aquí afuera: subir, verificar, incluir librerías. Pasa de que tu entorno de desarrollo puede que no tenga todas las librerías que tú quieres usar para un proyecto, pero sí es fácil que tú, por ejemplo, te compres un sensor de temperatura, entres a su página de internet y te diga: tenemos la librería para o compatible con una tarjeta Arduino. Tú descargas esa librería y lo incluyes a través de esta herramienta. Tú incluyes esa librería para que por defecto tengas acá lista para usar la librería y manejar inclusive sus propios ejemplos con los que venga. Es muy común encontrar librerías, ¿no? Por ejemplo, te hablaba del sensor de temperatura, en el que tú bajes la librería y esta librería no solo tenga las funciones básicas para manejar de manera fácil con Arduino el sensor, sino que además venga con un ejemplo que te va a aparecer acá.
Una vez que tú incluyas ese fichero, automáticamente te van a aparecer todos los ejemplos de esa librería que tú has descargado, porque es un común encontrar librerías de tipo Arduino que vengan con esas características, funciones, pero además ejemplos de plantillas básicas para poder iniciar con ese dispositivo común. ¿Está bien? Entonces, básicamente entonces estaríamos refiriéndonos al entorno de desarrollo con esos aspectos que son los más importantes y destacables para realizar. Bien, para terminar esto, he hablado hasta el momento de librerías que nos permiten manejar dispositivos en la realidad. He hablado de tarjetas Arduino Uno que nos permiten manejar la tarjeta Arduino Uno en la realidad, configurando el tipo de tarjeta, configurando el tipo de puerto, ¿sí? Pero ¿qué hay de uno de los pasos importantes en materia de desarrollo de sistemas electrónicos? Y justamente me refiero a lo que es la simulación. La simulación para nosotros es bastante importante porque a la hora de querer probar un dispositivo necesitamos contar con las características de simulación antes de realizar o ensamblar una tarjeta, ¿sí? Porque imagínense que tengamos algún problema en el tipo de conexión, en la forma de conexión, y cuando realicemos el armado tanto en el protoboard o peor aún querramos nosotros producir tarjetas en serie, vamos a tener inconvenientes. Entonces lo primero es, y necesario además digo yo, poder simular, ¿sí? Para ello y para la simulación vamos a usar nosotros el Proteus, que lo vamos a ver también más adelante con ya algunos ejemplos de lo que es la materia básicamente, ¿sí? De programación. Pero es importante recordar que por ejemplo en el Proteus necesitamos también de alguna forma muy parecida a la realidad cargar el archivo hex a nuestra tarjeta Arduino Uno emulada en el Proteus, y para ello sí, nosotros por defecto no tenemos el lugar donde se ha creado el archivo hex, ¿sí? En este caso yo me he adelantado y he podido encontrar lo que es el archivo .hex que nos sirve para poder cargar en nuestro Proteus el programa que estamos compilando, y véanlo acá. Miren, lo tenemos acá, .hex. El archivo .hex está guardado en esta dirección que estoy apuntando con el mouse. En la unidad C, user, Ronald, en el caso mío, sí. Y vean, es en esta parte. Entonces, lo único que yo hago es copiar hasta acá y hacer un control C, que básicamente todos ustedes lo conocen, es copiar. Esta dirección es donde realmente está guardado y compilado este programa y donde ha generado un archivo .hex. Cuando uno abre el entorno de desarrollo integrado, por defecto no viene esta función de compilación y no nos muestra dónde está guardado el archivo hex. Para eso es importante ir a preferencias, ¿sí? Y en preferencias vamos a buscar la opción que nos diga mostrar la compilación. A ver, miren, mostrar la salida detallada mientras hay compilación. Entonces, por defecto viene deshabilitada, nosotros la vamos a habilitar y gracias a eso es que se detalla aquí todos los pasos, incluido donde ha generado el archivo .hex. Este archivo .hex es el que se genera y el que se sube al microcontrolador, pero para simulación también nosotros necesitamos tener este archivo hex, como les decía hace unos minutos, y justamente es en esta dirección donde está. Cuando nosotros vayamos al Proteus nos va a pedir este archivo .hex, por lo tanto copiamos esta dirección y esta dirección es la que vamos a copiar en la tarjeta Arduino del Proteus. Bien, entonces es una herramienta bastante importante esta de poder conocer dónde se encuentra el archivo hex, porque por defecto no viene y no nos va a mostrar dónde está este archivo hex. Directamente el Arduino se lo guarda para él y cuando nosotros le decimos subir, accede a ese lugar temporal. Vale recordar que es un archivo temporal. Cuando tú apagues la computadora posiblemente no vuelvas a encontrar este archivo hex compilado, ¿sí? Entonces la tarjeta, el
entorno de desarrollo de Arduino va a subir a la tarjeta este archivo hex de la carpeta temporal que tiene. Pero bueno, como ustedes ya saben descubrir este archivo hex, pues lo pueden guardar. Es fácil que ustedes en su computadora vayan a navegar a esta dirección y se lo recuperan el archivo .hex para que en adelante no tengan la necesidad de estar volviendo a compilar un mismo programa para regrabarlo. ¿Está bien? Entonces, con respecto al entorno de desarrollo Arduino, es una revisión y una vista básica que le podemos dar para ya empezar a realizar nuestras primeras incursiones en cuanto a programación y manejo de los conceptos básicos y características de nuestra tarjeta Arduino Uno. ¿Está bien? Entonces nos vemos más adelante con esto, amigos.